Hola, espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a este video. Espero que sea un espacio de reflexión, de concientización, pero sobre todo de conceptualización alrededor del multiverso ESPA, sustancias psicoactivas. A nombre de la Fundación para la Gestión del Riesgo, FGR, la ARL Sura y para Quirón Prevención Colombia, es un verdadero placer acompañarlos en este momento. Mi nombre es Andrés Riaño, médico especialista en epidemiología, especialista en salud ocupacional y magíster en toxicología. De esta manera, demos inicio a este corto pero sustancioso encuentro. Y para iniciar con esta temática, lo más importante es entender por qué denominamos a esta estrategia multiverso SPA. Y es que cada uno de los factores, características y condiciones del consumo y del consumidor, así como la enorme cantidad de sustancias que podemos encontrar disponibles, hace que cada uno de esos escenarios sea un universo completamente aparte y diferente. Por eso lo llamamos multiverso SPA. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los universos más importantes, uno de los universos que tiene más impacto en salud en el mundo y una de las sustancias que más se consumen en el mundo. Hablamos de las sustancias psicoactivas legales. Iniciemos. Para partir de ese punto y llegar a nuestro objetivo, lo primero es entender cuál es la definición de una sustancia psicoactiva. Es importante definir que toda sustancia psicoactiva es aquella que puede afectar principalmente el sistema nervioso central. Esto se puede ver reflejado en la persona cuando hay cambios inclusive drásticos en la relación o interacción que tiene con su entorno. Además, esto se podría manifestar como alteraciones importantes de la percepción, la conciencia, el estado de ánimo, el pensamiento o cualquier otro estado psicológico o mental. Inclusive esta definición se podría articular a la luz de un marco legal y de un marco de control fiscal. Pues si una sustancia se utiliza con otro fin distinto al que fue diseñada, o una sustancia tiene un uso indebido o tiene un consumo recreativo, entra en el campo de una droga de abuso o inclusive un estupefaciente. En Colombia tenemos un marco histórico importante. Desde el año 2012, gracias a la ley 1566 y posteriormente con la resolución 089 del año 2019, nos permitió entender la necesidad de ver el consumo de una manera distinta. Esto ya no hace parte de un grupo poblacional específico. Esto puede afectar a cualquier persona sin importar su condición, características o antecedentes. Y por eso debemos abordar esta eventualidad como una alteración o un desorden de la esfera mental. Esto está clasificado como un componente puramente adictivo y así se debe abordar. Esta norma nos da la ruta de atención y las estrategias relacionadas para que sea abordado el paciente con un equipo multidisciplinario. Y sabiendo ya los impactos que puede tener una sustancia psicoactiva en cualquier escenario, a nivel laboral no es la excepción, pues el decreto único reglamentario del sector trabajo nos dice que el empleador o la empresa es responsable de diseñar políticas, programas con estrategias con un foco preventivo. Inclusive estas normas podrían avalar a la empresa para que realice detecciones o identificaciones de consumos recientes. Y eso lo veremos un poco más adelante. Por eso, ojo con la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Pero entonces, hablemos de la cantidad o nombremos algunas sustancias que pueden estar relacionadas en este encuentro. Si nosotros quisiéramos agruparlas, podríamos agruparlas por legalidad. En primer lugar, las sustancias psicoactivas legales, que es el foco de nuestro encuentro, y aquí simplemente menciono las bebidas alcohólicas y el tabaco o cigarrillo. Pero un poco más allá, hablemos de la cafeína, esa sustancia que puede estar disponible en una bebida energizante o en un café o en un tinto típico de nuestra región. Pues la cafeína es una sustancia psicoactiva legal que hace parte de un grupo estimulante, es una sustancia estimulante. Pero miren que no existe marco prohibitivo alrededor del consumo en cualquier ambiente y que por el contrario, sí encontramos evidencia que podría señalar un efecto benéfico a nivel cardiovascular, pero sobre todo a consumos moderados o bajos. No hay que olvidar
que la cafeína es una sustancia estimulante y que dependiendo de las características de la persona puede tener un impacto negativo en salud. Ojo con eso. También podríamos hablar de las sustancias psicoactivas ilegales y aquí podríamos hablar de una lista interminable y numerosa. No más por definir las famosísimas drogas emergentes, drogas de diseño o drogas de síntesis que se comportan como una gran problemática hoy en día. Muchas de estas a veces ni se conoce su naturaleza química, ni mucho menos su impacto y efecto a nivel del cuerpo humano, por lo tanto es muy difícil abordarlas. Pero más allá de ellas también encontramos otros grupos como los que tenemos aquí nombrados. En primer lugar, los medicamentos sin prescripción médica. De la misma manera, si un medicamento se usa con un objetivo diferente al terapéutico, recuerden que entra en el campo de una droga de abuso o una sustancia psicoactiva ilegal. Algunos medicamentos que están en esta categoría pueden ser benzodiazepina, ritalina, entre otros. Adicional a ello, encontramos por ejemplo la marihuana, que es una sustancia psicoactiva ilegal en nuestro país, que además es la que más se consume en el mundo después de las legales ya mencionadas. Pero recordemos y entendamos, si la planta del cannabis tiene componentes terapéuticos y medicinales, entonces es bueno consumirla. Pues ojo, porque no porque tenga algunos componentes que se puedan aprovechar desde la atención médica significa que su consumo recreativo a mediano y largo plazo sea benéfico. Hay un hito en toxicología que nos dice que toda sustancia puede ser tóxica dependiendo de la dosis, y esto no escapa a las sustancias que estamos mencionando el día de hoy. Tengan en cuenta eso. También podemos mencionar otras sustancias como el ácido lisérgico, las sustancias inhalables, aquí pueden estar el boxer, el popper, el dicloroetileno, podemos encontrar muchas sustancias relacionadas. También podríamos mencionar sustancias como las anfetaminas y metanfetaminas, opioides y opiáceos, y aquí valdría la pena mencionar algunos medicamentos también, como el tramador, la codeína, la morfina e inclusive una sustancia clásica y legal que se extrae a partir de la flor de la amapola, que es la heroína. También podríamos encontrar coca y derivados que pueden tener distintos nombres dependiendo de la región, bazuco, crack, perico, entre otros. Y finalmente, aquí se puede incluir cualquier sustancia que de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo al seguimiento fiscalizable y de acuerdo a los sistemas de alerta temprana en nuestro país, puedan ingresar como sustancias de control y sustancias ilegales. Pasemos entonces a el foco principal de nuestro encuentro del día de hoy. Hablemos en primer lugar de las bebidas alcohólicas. El componente psicoactivo es el etanol y ya tenemos evidencia en donde a través de un periodo de tiempo podemos asociar directamente causas de muerte y enfermedades atribuibles directamente al consumo de alcohol. Y es que, ¿sabía usted que existió una dieta europea muy famosa que no recomendaba tomar una copa de vino todos los días con la cena? Pues eso ha cambiado y se ha debatido bastante. A la fecha podemos decir que ninguna dosis de alcohol es buena a mediano y largo plazo y que de la misma manera no hay forma de definir un consumo seguro o un consumo moderado desde el impacto toxicológico. Pues es que el alcohol puede afectar distintos órganos de nuestro cuerpo. Aquí podemos evidenciar alteraciones a nivel gastrointestinal en distintos órganos, como el estómago, el hígado, el páncreas y el intestino. El alcohol también puede tener afectaciones a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema inmune e inclusive a nivel del sistema respiratorio. Y es que a la fecha sabemos que el alcohol, como una bebida alcohólica que se ingiere por vía oral, es una sustancia comprobadamente cancerígena. Y de hecho, la bebida alcohólica es un factor de riesgo cardiovascular. Fíjense que podemos encontrar afectaciones a nivel del músculo cardíaco, a nivel de la función eléctrica del corazón y a nivel vascular. Puede tener alteraciones tipo hipertensión u otras alteraciones en los vasos sanguíneos. Por eso, el primer mensaje aquí no es irnos a la abstinencia completa, porque recordemos que es una sustancia socialmente aceptada, pero el mensaje es entender los riesgos y tratar de minimizar al máximo su consumo porque va a tener un efecto acumulativo, sobre todo a largo plazo. Y como también sabemos que una sustancia psicoactiva de este tipo
podría afectar varios entornos, el entorno laboral no es la excepción. Y es que gracias a la Ley 1696 del 2013 y la Resolución 1844 de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es que en un escenario distinto, un agente de tránsito, si desarrollamos una actividad de conducción, nos podría detener y solicitar una alcoholimetría, en cuyo caso resultara positiva, la norma avala unos grados de embriaguez con un proceso sancionatorio. Y estas normas también se podrían extrapolar al campo laboral. Y de esta manera el empleador también podría hacer detecciones de consumo recientes y respetando la norma se podría confirmar un consumo por una bebida alcohólica y podía procesar todo el proceso sancionatorio relacionado por supuesto con la política, con el programa de prevención de consumo y con el reglamento interno de trabajo. No olviden ese punto. Pasemos finalmente a otra de las sustancias importantísimas que tienen un impacto en salud y se consumen ampliamente. Hablamos de la nicotina. Aquí el detalle es este pequeño amiguito. Y es que resulta que más allá de la nicotina, más allá de su efecto claramente psicoactivo, con tolerancia, con dependencia y por supuesto con adicción, el problema más importante es que se consuma este cigarrillo por métodos de combustión incompleta. Cuando sometemos este cigarrillo a este proceso químico, se van a liberar muchas otras sustancias, dentro de ellas cancerígenas, que van a tener impacto distinto a nivel de salud. Por eso podríamos decir que el cigarrillo también está relacionado con problemas cardíacos, con problemas cerebrovasculares, con problemas por supuesto respiratorios y claro, está asociado con diferentes tipos de cánceres. Inclusive el cigarrillo, al igual que las bebidas alcohólicas, es un claro factor de riesgo cardiovascular. No olvidemos que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, son una de las primeras causas de enfermedad y muerte en nuestra región. Por eso el consumo de sustancias psicoactivas legales como el etanol y la nicotina son factores modificables que nosotros mismos podemos ir cambiando poco a poco para que el impacto en salud sea cada vez menos y menos negativo. Entonces, ojo con eso y no olvidemos estos puntos importantísimos. Y no podríamos olvidar a este otro famosísimo dispositivo, los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Ellos fueron famosos y siguen siendo famosos en nuestros días como una estrategia muy comercializada, mencionando que eventualmente podrían ser mejores que otros cigarrillos como los cigarrillos tradicionales. Pues, ¿qué ocurre acá? Que muchos de estos dispositivos pueden trabajar a diferentes temperaturas, pueden utilizar distintos tipos de sustancias químicas como algunas esencias, sabores e inclusive diferentes grados y concentraciones de nicotina. Por lo tanto, no se podría desconocer su impacto toxicológico. Y es importantísimo aclarar que no hay evidencia para que los podamos avalar como una terapia de reemplazo al cigarrillo tradicional, porque no podríamos decir que son menos perjudiciales que estos. Tengan en cuenta eso. Y por eso es que la norma hoy en día, a través de la Ley 325 del 2024, le da las mismas facultades restrictivas al cigarrillo electrónico versus las que se traían previamente desde los cigarrillos tradicionales desde el año 2009. Todas estas normas y todos estos parámetros y conceptos que estamos hablando se pueden aplicar fácilmente desde el ámbito laboral. Recordemos que el consumo está relacionado con muchos factores de riesgo a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los campos laborales, así como los otros campos que hemos definido, son importantísimos para intervenir y para manejar y abordar de manera integral este evento. Espero este espacio haya sido muy provechoso para ustedes, haya servido para repasar y sensibilizarnos con relación al consumo de sustancias psicoactivas. Espero que nos podamos encontrar en otros entornos virtuales o reales y no me queda más que desearles los mejores éxitos en sus actividades y muchísimas bendiciones. Gracias por acompañarme al final de este video y espero que pueda ser replicable para todas las personas que ustedes consideren. Muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.